Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Papito lindo, por este precioso momento, Señor, que tú nos concedes de estar una vez más acá en la casa, Señor, de tu hija, Papito lindo. La bendecimos, Dios Todopoderoso, a ella y a cada miembro que habita en esta casa, Padre Celestial, por abrirnos, Señor, una vez más las puertas de su casa, Papito lindo. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes y nos dirijas, Padre bendito, para poder llevar a cabo, Señor, este discipulado. Pon guarda, Papito lindo, en nuestros labios en esta hora, para que lo que hablemos, Señor, siempre venga a edificar, a consolar y a exhortar, si así fuera necesario, Papito lindo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, como pueden ver ahí en la imagen, el tema de hoy lo hemos titulado Evaluados por Dios en medio de la prueba, ¿sí? Y luego escribí ahí una pregunta, ¿verdad? ¿Aprobados o reprobados? Amén. Vamos a avanzar. Y algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que en todo momento, desde que vemos la Biblia en el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios hacía tal cosa el primer día y así los 6 días, y vio Dios, dice, que era bueno. ¿Sí? Y ahí nos muestra eso la Biblia, de que cómo sabe uno de que algo es bueno, porque lo prueba. Amén. Entonces las pruebas tenemos que tener claro de que vienen de parte de Dios. La tentación viene de parte del enemigo. Amén. Muchas veces la gente compara o piensa que es lo mismo, tentación y prueba, pero no es lo mismo. La prueba viene de parte de Dios y la tentación viene de parte del enemigo. Recordemos que en el libro de Santiago dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, dice, por nada ni por nadie, porque Él no tienta ni es tentado. Amén. Sino que antes bien cada uno, dice, es tentado por los propios malos deseos que hay en uno. Y luego dice la Biblia también, en el libro de Mateo capítulo 4, que el Espíritu Santo, dice, tomó al Señor Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado, dice, por Satanás. Amén. Ok, veamos esta cita. Pues primera de Corintios 10:13 dice, vosotros no habéis pasado por ninguna prueba, dice, que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla. Entonces nos damos cuenta ahí, claramente dice, en amarillo, ninguna prueba, dice, que nos haya venido es sobrehumana. Luego, en rosado dice, Dios no nos dejará sufrir pruebas más duras de las que podamos soportar. Y por último, en verde nos muestra de que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Amén. Entonces, algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Vuelvo a hacer un énfasis ahí, es de que todas las pruebas que a nosotros puedan venir, en algún momento podamos pensar de que son demasiado grandes, demasiado fuertes, pues lo dice claramente ahí la Biblia, que no es ninguna prueba que sea sobrehumana. O sea que si a mí, por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia, me vino un tipo de prueba, Dios sabe que lo puedo soportar. Amén. Luego dice ahí claramente, ¿verdad? Lo otro, Él sabe que uno las puede soportar, por eso las envía, pero hay una bendición y es donde tenemos que ir marcando la diferencia, ¿verdad? Por lo que dice el título. Evaluados por Dios en medio de la prueba, aprobados o reprobados. Ok, ¿en dónde se echa de ver eso? En lo que está ahí en verde. Dice, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella. Voy a regresar una vez más acá para que lo tengamos presente. Evaluados por Dios en medio de la prueba. Aprobados es una pregunta, ¿verdad?
o reprobado. Entonces, esa pregunta que escribo ahí, veamos, les voy a leer lo que está en verde y les voy a hacer una pregunta. Recordemos, evaluados por Dios en medio de la prueba, ¿cómo vamos a salir de ella? ¿Aprobados o reprobados? ¿En dónde está la clave para saber yo, si estoy en medio de una prueba, cómo he salido de ella? ¿Aprobado o reprobado? En verde, una vez más, leemos. Cuando llegue la prueba, dice, oh, Dios os dará también el modo de salir de ella. O sea, la pregunta es, por el título, ¿cómo sé que en medio de la prueba salgo de ella aprobado o reprobado? Vuelvo a hacer el énfasis que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces, ¿cómo sé de que soy aprobado? ¿O cómo sé de que pasé la prueba pero fui reprobado? Cuando logramos salir de ella, fuimos reprobados. La clave está en que, ok, la prueba vino, pero yo sé cuál es la solución. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hoy escuchaba a una persona que dijo, cuando venga la prueba, no te preocupes. Si la prueba tiene solución. Cuando venga la prueba, si la prueba no tiene solución, no te preocupes. Entonces uno se queda pensando, ¿cómo así? Sí, dice él, porque si lo que te está pasando tiene solución, ¿por qué me voy a preocupar? Si tiene solución. Y si lo que nos está pasando no tiene solución, ¿por qué me voy a preocupar? Si haga lo que haga, no se va a solucionar. Y él ponía un ejemplo. Por ejemplo, decía, sales sin sombrilla o paraguas y empieza a llover. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a mojar? ¿Sí? No hay una solución. Ok, entonces, ¿en dónde está la clave de esto? De que cómo sé yo que al salir de una prueba he salido aprobado o reprobado, porque encontré la salida. Porque en medio de la prueba no me pasó lo que le pasó al pueblo de Israel, que el desierto era la prueba, pero muchos, pues no es que por solo digo muchos porque no fueron todos, ¿verdad? Murieron en el desierto, pero Josué y Caleb, ellos pasaron la prueba, entraron a Canaán, salieron de la prueba aprobados, pero todos los demás fueron reprobados. Entonces, algo muy importante es de que todas las pruebas, mis amados hermanos, que a nosotros nos vienen, ¿verdad? Dios conoce que tenemos la capacidad de soportarla y juntamente con la prueba nos da la solución. Entonces, si vemos un problema y en medio del problema sabemos que el problema tiene solución, es por gusto preocuparse. Y si vemos un problema y sabemos de que en medio del problema no tiene solución, de igual forma, es por gusto preocuparse. ¿Por qué? Porque por más que nos afanemos, no le vamos a encontrar solución. Y por más que me afane, de todas formas, tarde o temprano, lo voy a poder solucionar. Entonces vean esto, pues dice acá, la prueba revela el propósito de Dios. La prueba no te destruye, te define. La prueba es para prepararnos para lo que estamos por enfrentar. Me detengo un momento acá en este. Esto lo he dicho en algunas oportunidades. ¿Por qué cuando Dios saca al pueblo de Egipto, por qué no los llevó de una vez a la tierra prometida? ¿Por qué los tuvo que pasar por el desierto? Porque fue en el desierto donde los formó como soldados. Porque recordemos que en Egipto ellos eran esclavos. Y si Dios los saca de la esclavitud a Canaán, donde dice la Biblia que habían gigantes, ¿a qué iban a salir? A seguir siendo esclavos. Entonces Dios los pasa por el desierto, los pasa por la prueba para formarlos como soldados, como ejército, y cuando ya llegan a Canaán, ven a aquellos gigantes y dicen, Dios no los va a poder entregar. Si ya habían visto todas las maravillas y los milagros de Dios en medio del desierto, en medio de la prueba, cuando ven a aquellos gigantes, dicen, así como Dios abrió el mar, así como Dios proveyó en el desierto, así nos va a entregar también esos gigantes. Amén. Entonces por eso escribí este punto acá. La prueba es para prepararnos para lo que estamos por enfrentar. Amén.
Si el pueblo de Israel no pasa la prueba del desierto, repito, cuando entren a Canaán hubieran sido esclavizados. Pero como ahí en esa prueba del desierto fueron preparados, cuando ya venía lo que tenían que enfrentar, pudieron conquistar. Amén. El siguiente, del de allá, dice, la prueba, la puerta abierta para una mayor bendición. La prueba es la antesala, miren esto, qué interesante, para una promoción, para que me promuevan, para que me asciendan espiritual. Y aquí podemos ver lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Jesús no fue al desierto porque él quiso, porque la Biblia dice claramente de que el Espíritu del Señor descendió sobre él, lo tomó y lo llevó al desierto, dice, para ser tentado por Satanás. Pero cuando ustedes y yo vemos que Jesús pasó, o sea, Satanás lo tentó, pero quien lo llevó para ser probado fue el Espíritu Santo, pero no lo tentó, sino fue Satanás el que lo tentó. Pero cuando él sale de esa prueba, vemos en la Biblia que empieza su ministerio, empieza a hacer los milagros, pero antes de ser bautizado, antes de ser probado por Dios y tentado por Satanás, aún no había empezado a ejercer su ministerio. Entonces por eso este punto acá, este de aquí abajo, la prueba es la antesala para una promoción espiritual. Entonces si imaginemos, aquí se vale imaginar porque ya todo eso ya pasó. Pero imaginémonos qué hubiera pasado si Jesús, cuando va al desierto para ser tentado por Satanás, por ejemplo, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y no era cualquier tentación, porque acuérdense que la Biblia dice que después de 40 días y 40 noches de estar en ayuno, sintió hambre, dice. O sea, cuando Satanás llega y le dice, convierte estas piedras en pan, o sea, era una tentación fuerte, porque Jesús cargaba hambre. Amén. Amén. ¿Qué se imaginan ustedes que hubiera pasado si Jesús, es un pensamiento, porque ya sabemos que no lo hizo, si Jesús dice, cierto, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacerlo, tengo hambre y aquí me estoy muriendo del hambre, ¿qué me cuesta hacer eso? Okay, las convierte en pan. ¿Qué creen que hubiera pasado? No sé, no. Sale reprobado. Sí, era así reprobado, o sea que no hubiera hecho eso. Ajá. Sale reprobado. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba no la pudo soportar. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. De que en medio de la prueba le echamos la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué no lo permitiste al otro? ¿Cuántos cristianos he conocido yo que en momentos de escasez le dicen a Dios, pero Señor, si yo te sirvo y aquel tal vez que está mal, aquella que está mal, ¿por qué él sí tiene? ¿Por qué ella sí tiene? ¿Por qué todo lo que tiene está bien? Y yo que te sirvo, yo que te busco, mira lo que me pasa. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo está propiciando ahí? Que le atribuyamos despropósitos a Dios, ¿sí? Pero ya al entender este tema, vamos a llegar al entendimiento de que en medio de la prueba tengo que buscar salir aprobado, como Job. Y ahí vamos a mencionar a Job. Dice, la prueba define a los soldados valientes y a los desertores. Aquí podemos poner un ejemplo con lo que pasó con el ejército de Gedeón. Dice la Biblia que cuando Gedeón manda la orden para ir a la batalla, llegaron, imagínense, 32,000 soldados, dice que llegaron. Y viene Dios y le dice a Gedeón, no, son demasiados, le dice. Ajá, pregúntale, le dice, si alguien tiene miedo, que se regresen a su casa. Y Gedeón se para y pregunta, ¿alguno de ustedes tienen miedo de ir a la batalla? Imagínate, llegaron 32,000 y dice que se quedaron nada más 10,000 soldados. O sea, ¿cuántos miedosos iban? 22,000. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por esto último que escribí acá. Dice, la prueba define a los soldados valientes y a los desertores. Entonces, ¿cuántos valientes se quedaron? 10,000. ¿Y cuántos desertores hubieron? 22,000. ¿Y hacia dónde iban? Hacia la batalla, a un momento de prueba. Amén.
Entonces, esa es otra cosa que tenemos que ver también. Si en medio de la prueba nosotros claudicamos, damos marcha atrás, o mejor ni me hubiera metido a hacer esto porque miren todo lo que me está pasando. No, ¿qué es lo que está buscando el enemigo? Que le atribuyamos despropósitos a Dios y convertirnos en gente desertora. Y dice la Biblia, en palabras del apóstol Pablo, nosotros, dice, no somos de los que damos marcha atrás, sino antes bien somos de los que continuamos hacia adelante para la preservación de nuestras almas. Entonces vean eso, qué interesante, que el desertor no preserva su alma. Amén. Pero avancemos, dice. La prueba es un test, un examen para salir aprobados. Todo depende de nuestras respuestas en el examen divino. Ok, vamos a ver acá. Vean esto. Aquí les coloqué 6, por lo menos. Hay muchos más, ¿verdad? Personajes de la Biblia que fueron probados. Pero en medio de la prueba, ellos dieron una respuesta. Algunos, como lo vamos a ver ahí, dieron una respuesta que los llevó a salir aprobados. Otros dieron una respuesta que los llevó a salir reprobados. Y si nos damos cuenta y lo analizamos como un examen literal, como cuando nos pasan una hojita y dice, bueno, responda. En sí, ¿qué es lo que hace que el examen salga aprobado o reprobado? Las respuestas que di. ¿Sí? Entonces vean, esto es interesante, mis amados hermanos, porque vamos a hablar de la primera acá. Ruth dice, respuestas a la prueba divina. Ruth, ¿cuál fue la respuesta de Ruth? Tu Dios será mi Dios. ¿Y cómo salió? Aprobada. Recordemos que Ruth no era israelita, no era judía, no era parte del pueblo de Dios, sino antes bien, no solamente no era, sino que todavía dice la Biblia que los moabitas estaban desechados, no tenían ni siquiera permiso a congregarse por lo que hizo la tribu de Moab. Entonces ningún moabita tenía ni siquiera permiso, repito, de entrar a la casa de Dios, al templo de Dios. Pero esta mujer, imagínense qué tremendo, siendo desechada hasta por Dios mismo, porque fue Dios el que dio esa palabra. Luego viene y la suegra le dice, vete, le dice. Ni siquiera era la mamá, era la suegra. Y ahí viene la famosa respuesta que ella da. Le dice básicamente, no me pidas que te deje. ¿Por qué? Porque donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo. Donde a ti te entierren, me van a enterrar a mí también. Y tu Dios, le dice, será mi Dios. Y después, cuando seguimos leyendo la historia de Ruth, Ruth aparece dentro de los antepasados del Señor Jesús. O sea, miren la respuesta que dio, hasta dónde la llevó. Cuando leemos Mateo capítulo 1, ahí aparece Ruth la Moabita. Ahí está. Amén. Entonces miren la respuesta que ella dio, la llevó a salir en medio de la prueba aprobada. Y miren qué tremendo, aquí acordándome de ella ahorita, bueno, mencionándola a ella, me recuerdo de la mujer sirofenicia, que dice la Biblia que la hija tenía un problema estaba endemoniada la hija, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice que el pan era solo para los hijos. El mismo Jesús la estaba desechando. Y no para los perrillos, le dice. Y la mujer le responde, pero recuerda que aún los perrillos, le dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces imagínense, a Ruth la desechó Dios por ser moabita. A la mujer sirofenicia la desechó Jesús por ser tratada como una perrilla, por no ser parte del pueblo de Israel. Era cananea, era sirofenicia. Pero ¿qué respuesta dieron las dos? Tu Dios será mi Dios. Está bien, aunque me trates como una perrita, como una cualquiera, pero aunque sea las migajas, dame. ¿Y qué fue lo que pasó en los dos casos? Las dos salieron aprobadas. Amén. Ok, el siguiente, el de la par, hablamos de Jesús. Recordemos que hay un momento en el que Jesús sube al monte, ¿verdad? Y la Biblia dice que era tanta la angustia que él tenía, que las gotas de sudor se le convirtieron en sangre, y en medio de la oración le dice al Padre, Señor, no se haga, si es posible, le dice,
pasa de mí esta copa. Si es posible, evita que yo vaya a la cruz. Pero luego, ¿qué responde? No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y al final, cuando ustedes y yo lo vemos y lo entendemos, para eso exactamente había venido Jesús. Sí, gloria a Dios por los milagros, la enseñanza, las prédicas y todo, gloria a Dios. Pero Él no venía solamente a eso, sino el fin principal de Dios al enviar a Jesús era restaurarnos a todos, redimirnos a todos nosotros con su muerte, no tanto con sus prédicas, sino con su muerte. Y que era lo que el enemigo estaba tratando ahí de impedir, que Él fuera a la cruz. Pero viene Jesús y da la respuesta y dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y al final vemos que salió aprobado. Veamos otro. Aquí está el que les decía, Job. Dice Job, Jehová dio y Él quitó, sea bendito su nombre. Y luego otra cita dice, aunque me matare, en Él esperaré. Amén. Ustedes y yo sabemos la historia de Job. Lo perdió todo. Lo único que no perdió fue a la esposa, porque hasta la salud perdió. Bueno, no perdió a la esposa y su integridad. Fue lo único que no perdió. De ahí en adelante perdió todo. Propiedades, hijos, ganado, todo, los criados, todo lo perdió. ¿Sí? Viene la esposa y le dice en alguna cita por ahí del libro de Job, aún conservas, le dice, por eso les digo que le conservó a su esposa y su integridad. Aún conservas tu integridad, le dice. Miren qué tremendo, la esposa maldice a Dios y muérete. Cualquiera hubiera dicho, sí, mi esposa tiene razón, pero ¿qué dijo Job? Como una necia, le dice, como una insensata has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios? Vamos a parafrasearlo, solo las bendiciones y las pruebas no. Y miren que esto que está ahí escrito son respuestas que están en la Biblia. Y él dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea bendito su nombre, sea el nombre de Dios alabado. Y en otra cita responde Job también, aunque el Señor me matare, con todo eso, en Él esperaré. Ok, ¿y cómo salió Job? Aprobado, porque sabemos que después le restituyeron algunas cosas. Dice la Biblia que le dieron 7 veces más de todo lo que tenía. En algunas cosas le dieron 2 veces más. Y la Biblia muestra que le dieron varios hijos varones. Y dice que le dieron 3 hijas tan hermosas, dice, como las que nunca hubo en aquel entonces. Imagínate la restitución. Ahí definitivamente nos damos cuenta de que Job salió aprobado. Ok, pero ahora veamos 3 del lado negativo, que lamentablemente por ellos salieron reprobados, pero pueden ser un espejo para nosotros. Amén. Porque yo le digo, la bendición que recibió Job después de todo lo que tenía, es el hombre más rico, cualquiera la quisiera. Pero pasar por la prueba que él pasó, ahí yo creo que nadie la quisiera. Amén. Ahora bien, veamos esto. Caín dice. Ustedes y yo sabemos de que Caín, pues él fue el que decidió darle una ofrenda a Dios. Luego viene su hermano Abel y también le da una ofrenda. Dice la Biblia que Dios recibió la ofrenda de Abel y la de Caín no. Entonces cuando esto pasa, Caín muda su semblante y Dios le pregunta, ¿por qué está demudado tu semblante? Si bien hicieres, le dice, serás exaltado. Con todo eso, y el pecado está a la puerta, estaba de tocar ahí, está llamando, pero aún, aunque el pecado te esté codiciando, tú te puedes enseñorear sobre él. Al final, ustedes y yo sabemos que qué fue lo que pasó con Caín. Terminó matando a su hermano, ¿verdad? ¿Sí? Y luego él todavía, imagínense, en medio de todo lo malo que había hecho, todavía le reclama a Dios. O sea, demasiado sinvergüenza. Sí, le dice, has hecho caer una maldición sobre mí, ahora cualquiera que me encuentre ahí me va a matar. Y Dios le pone ahí un estigma, una marca, y le dice, no, que nadie lo iba a matar. Y él dice esto, es demasiado, no puedo vivir así. También, después de todo lo que había hecho, todavía le echan la culpa a Dios. Y todavía, no, así no se puede vivir.
pero ya había cometido sus graves errores. ¿Por qué? Y esto lo hemos mencionado en más de una oportunidad. ¿Por qué Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, si Dios ya sabía lo que había pasado, demasiada casualidad que se le aparece en el momento de que acababa de matar a su hermano, Dios ya sabía. O sea, ¿qué esperaba Dios de Caín? Tal vez me imagino yo que cayera de rodillas, ¿verdad? Dios mío, perdóname, mira, si es posible hasta me tengo una excusa, me provocó y lo maté, pero confesaba su pecado. ¿Pero qué fue lo que le dice? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Imagínense, ser demasiado abusivo, reprobado. Amén. Luego dice acá el siguiente, Sansón. Pues Sansón sabemos, mis amados hermanos, de que Dios lo había enviado como un juez para matar filisteos y liberar de esa forma a su pueblo Israel. Pero Sansón tenía un grave problema, que dice la Biblia, que el Espíritu de Jehová descendía sobre él. Mataba a los filisteos, pero dice la Biblia que luego él descendía y se metía con las prostitutas, o descendía y miraba por ahí alguna mujer que no era del pueblo de Dios, le gustaba y se metía con ella. ¿Sí? Entonces ese era el grave problema que tenía Sansón, y al final sabemos que se enamoró de Dalila, era una mujer filistea que ni lo amaba ni le era fiel, sino que ella le era fiel a su pueblo, a sus dioses y al dinero. La mujer termina entregándolo, ¿verdad? Porque le revela el secreto de su fuerza. Luego se llevan a Sansón al templo de donde estaban ahí todos los filisteos haciendo una fiesta, y él pronuncia estas palabras: muera yo con los filisteos. O sea, miren el tipo de muerte que le tocó, morir junto con los filisteos. Aunque él no era un filisteo, murió como un filisteo, reprobado. Ok, entonces vean todo lo que le pasó a él, y esto lo tenemos que analizar bien nosotros, porque como le digo, el gran problema de Sansón, vamos a decirlo así, eran sus pasiones. Okay, quizá, o gracias a Dios si así es, hablando de esas pasiones nosotros podemos tenerlas controladas, pero ¿no será que tendremos por ahí tal vez algo que tenemos que conquistar? Y eso puede ser la puerta abierta para que en medio de la prueba, como Sansón, salga reprobado. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar. Amén. Ok, avancemos. Y por último, Elí. Elí, como todos sabemos, era un sacerdote al cual Dios le había dicho que lo había escogido y que nunca le iba a hacer falta en el sacerdocio uno de su descendencia. La línea sacerdotal tendría que haber seguido la sangre de Elí. Pero Elí cometió un grave error, que empezó a envejecer, dejó de escuchar la palabra del Señor, porque la Biblia dice que en los tiempos de Elí y Samuel, vean qué tremendo, la palabra de Dios escaseaba. ¿Y quién era el sacerdote que tenía que dar la palabra? Era Elí. Ya había sacerdote, pero como de adorno, ¿va? ¿Por qué? Porque no había palabra de Dios. Y no es que Dios se hubiera apartado de su pueblo, pero ¿a quién le enviaba Dios la palabra? Si Elí estaba más preocupado por que la gente no hablara mal de sus hijos, que de poder ponerles un orden a los hijos. Ok, entonces en medio de todos los errores que él cometió, le mandan una palabra ahí de lo que Dios iba a hacer, y ya viene esta respuesta: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Yo no sé si alguna vez nosotros, en algún momento, ¿verdad?, de un hijo, un esposo, un cliente o qué sé yo, tanta la insistencia, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Pues más o menos así es la respuesta aquí de Elí. Jehová es, que haga lo que quiera, que haga lo que bien le parezca. O sea, ya ni siquiera le importó. O sea, si Dios podía restaurar, no, que haga lo que quiera. Pobrecito, ¿va? Reprobado. Y era un sacerdote. Ok, avancemos, mis amados. Ok, aquí vamos a empezar ya con el desarrollo. Aquí vamos a hablar un poquito más de Job. Dice: Job salió aprobado en medio de la prueba. Job acababa de perder a sus hijos, sus bienes y su seguridad, y en lugar de maldecir, se postra y adora a Dios. O
sea, vean aquí las características de cosas, si lo queremos decir así, que en medio de la prueba tenemos que hacer. O sea, en lugar de atribuirle despropósitos a Dios, no, mejor pongámonos a adorar y Dios se encargará del resto. En medio de la prueba, Job reconoce, estamos en la de acá abajo, la soberanía de Dios, entendiendo que todo lo que tenía era de Dios y que nada le pertenecía. Amén. Miren, yo no sé cómo nos va con eso, mis amados hermanos, de llegar a ese entendimiento, o sea, de que todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Humanamente hablando, pudiéramos llegar a pensar, pero ¿cómo le pertenece a Dios? Si el que trabaja soy yo, el que madruga soy yo, y como que, ¿y Dios qué hace? Pues Él nos da la salud, Él nos da la vida, Él nos da la provisión. De llegar a ese entendimiento de que todo lo que tengo le pertenece a Dios, nos va a facilitar mucho el día de la prueba. Pero si somos a no ponerle tanta importancia a lo material, porque la Biblia claramente en las palabras de Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Amén. Amén. Entonces, esas son características de las cosas. Si en medio de la prueba lo que perdemos son cosas materiales, gloria a Dios. En alguna oportunidad, no sé si me voy a recordar bien, le robaron a una persona, creo que era Charles Spurgeon al que le robaron. Y toda la gente en un momento en el que le roban, a mí me robaron una vez en Guatemala, y yo iba con mi hermano. Mi hermano no se dio cuenta, bajamos del bus, pero da la casualidad de que cuando bajamos del bus, enfrente de la parada, había un árbol. Entonces mi hermano bajó y él se fue a darle la vuelta al árbol. Y cuando yo bajé, me robaron. Y él se dio cuenta de mi rostro, ¿verdad? Pero no se dio cuenta de que me habían robado. ¿Qué te pasó? Me dice. Yo así, aguantándome, porque en ese momento dan ganas de todo. Nada, le dije. Bien, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tal que fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Ya después, ya yo más tranquilo, le comenté. Pero él no se asustó ni nada. Llego a mi casa con mi mamá. Y mi mamá, ¿qué te pasó? Que me robaron. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque cuando entendemos que las cosas le pertenecen a Dios, las dejamos ir. Hay una frustración, pero ¿quién nos da consuelo? Dios. Yo cuando yo estaba ahí a la par de mi hermano, dije, yo no me puedo poner a llorar aquí. Lo voy a hacer sentir mal, se va a poner muy nervioso, porque después otra vez también nos robaron y yo vi cómo se puso él. Entonces dije, no, yo no le voy a decir nada. Pero cuando ya llegué delante de mi mamá, ahí sí ahí sentí yo el consuelo, ¿ya? Entonces, igual es, mis amados hermanos, amén. O sea, en un momento está bien, me quitaron X o Y cosas, gloria a Dios, amén. Ok, me dolió, a la presencia del Señor. De ahí viene tiempo de refrigerio, de ahí viene nuestra provisión. Y aunque haya sido duro el golpe, imagínate todo lo que le pasó a Job, pero ¿qué fue lo que él hizo? A adorar a Dios. Ok, vamos con el tercero de acá. Dice, en medio de la prueba, Job salió aprobado, dice, porque fe en medio del... Bueno, ahí no sé qué quise escribir, del lodo de plano. Aunque no comprende exactamente el por qué Job no acusa a Dios, más bien lo bendice. Amén. Entonces es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? De que lo que el enemigo busca en medio de que somos probados, ¿verdad? Es que le atribuyamos despropósitos a Dios, de que le echemos la culpa a Dios, o como hay varios personajes en la Biblia que le decía, por ejemplo, ahorita me acuerdo de uno que se llama Asaf. Asaf, dice la Biblia, de que él se puso a ver la vida que llevaban los impíos y le dice a Dios, ¿y por qué yo estoy así? Si yo soy tu siervo. Y vean, los impíos, por ejemplo, tienen zapatos nuevos y mis hijos andan ahí probando el sabor de los chicles en el piso, ya ni suela tienen. ¿Y por qué si yo soy tu siervo? Eso es lo que el enemigo busca. Entonces, en medio de la prueba, ¿qué es lo que tenemos que aumentar? Nuestra fe. Bueno, avancemos. Lo siguiente, desapego por lo terrenal o familia.
afirma que vino sin nada. Esta fue una palabra de Job, porque dice él: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me iré y desnudo volveré. Amén. Y se irá sin nada. Lo más importante era su relación con Dios, no sus posesiones. Amén. Dice acá Job capítulo 1 versículo 21, y dijo: yo desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo también volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Como al Señor le ha parecido, así se ha hecho. Sea el nombre del Señor bendito. O sea, miren, si le prestamos atención, casi las mismas palabras que dijo Job, las dijo Elí. Pero Elí las dijo así como que haga lo que quiera, pero este no. Este dice acá: al Señor le ha parecido, al Señor ha parecido, así se ha hecho. Pero ¿qué dice después? Sea el nombre del Señor bendito. O sea, no le dio igual, en lo que diferencia de las palabras de Elí. Las pruebas no invalidan la bondad de Dios. Lo que Dios nos quita es parte de un proceso de purificación. La prueba, vamos a ver aquí arriba, no nos conduce a una verdadera adoración. Cuando Dios nos prueba, nos está formando. Vamos a leer de acá abajo. Las pruebas son necesarias porque nos llevan a recibir el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? La paciencia. Y la verdad que es un fruto, mis amados hermanos, que en cuando todo va bien, todos somos pacientes. Pero cuando, imagínense, nos está dejando el avión, nos está dejando el bus, y tal vez el que está delante de mí, no sé, por él me voy a quedar, ahí nos cuesta un poquito. Por eso a veces tienen que probarlo. Y por último dice acá: la prueba es un proceso para aumentar nuestra fe, porque muchas veces no entendemos el por qué, pero seguimos confiando en Dios. Amén. Y vamos a hablar de uno más, que es este último, que como ya bien vimos, Job pasó la prueba, pero salió aprobado. Ahora vamos a hablar de este otro, que Caín también pasó la prueba, pero salió reprobado. Amén, en medio de la prueba. Vean, pues la historia de estos dos personajes, tanto de Job como de Caín, la hemos leído. Y dice acá: Caín inició a ser probado desde que dispuso dar una ofrenda. Amén. Entonces, bien, el momento, mis amados hermanos, y esto no es exactamente en el momento del culto en el que alguien dice: vamos a orar por las ofrendas. Amén. No es solamente ese momento, sino aquellos momentos en los que nosotros decidimos: bueno, yo voy a darle una ayuda a aquella persona, voy a dar esto por allá, voy a dar. Eso es una ofrenda. Pero tenemos que saber, mis amados hermanos, de que, miren acá lo curioso, desde que él dispuso su corazón para dar una ofrenda, empezó a ser probado. Muchas veces, ¿cuáles pueden ser nuestros graves errores? Por ejemplo, en medio de las ofrendas, de que, ok, yo voy a dar esta ofrenda a alguna persona en particular, por ejemplo, para que se compre un par de zapatos. Aquí está, tenga una ofrenda, va y se compra el par de zapatos. Pero imagínense, y después nos enteramos de que en lugar de comprar los zapatos, ¿qué pudo haber comprado? Compró cualquier otra cosa, menos los zapatos, menos la ofrenda. Yo se la di para un par de zapatos. ¿Qué podemos pensar? No lo necesitaba. A mí, cualquier tipo de pensamiento, amén, nos puede llevar a que mi ofrenda puede ser la puerta para que me prueben. ¿Sí? Porque al final, ok, nosotros dimos una ofrenda, como el ejemplo que acabo de poner, para un par de zapatos. Pero ¿y si la persona no se compró el par de zapatos? Ya una vez hayamos entregado la ofrenda, es responsabilidad de la persona a la que se lo entregamos. Ya él rendirá cuentas, sabrá qué necesitaba más, ¿sí? Y nuestro trabajo es dar la bendición. Pero ¿en qué momento puede llegar la prueba? En ese momento. Mejor no le hubiera dado nada.
le di para un par de zapatos y miren, ajá, otra cosa. Mejor no le hubiera dado nada, mejor me hubiera comido yo eso, hubiera hecho yo, se lo hubiera dado a otra persona. Ok, ¿qué está pasando ahí? Que una ofrenda, ven qué tremendo, por una ofrenda puedo llegar a ser yo reprobado. Entonces, a la próxima, para que no nos pase esto, ¿verdad? Si ustedes y yo vamos a dar una ofrenda y estamos dando la ofrenda para algo puntual, repito, un par de zapatos, pero si la persona no se los compró, ya se da responsabilidad. ¿Para qué le digo esto? Para que una ofrenda no sea la puerta abierta para que yo sea reprobado. ¿Amén? Amén. Ok, avancemos. El siguiente, el de acá abajo. A Caín le ganó más la envidia que el amor de hermano. O sea, ¿qué fue lo que hizo que Caín fuera reprobado? La envidia. Yo, por ejemplo, si yo hablo de mis hermanos en la carne que están en Guatemala y yo me entero que a ellos les está yendo bien, yo le doy gracias a Dios, yo los bendigo, y si me entero que algo no les está yendo bien, yo no me alegro, que Dios me libre. Antes bien es momento de orar, y si en algo se puede ayudar, pues los ayudamos. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? Se llenó de envidia. ¿Por qué? Una vez más, porque su ofrenda no fue aceptada. Pero no fue tanto en sí la ofrenda, sino fue la disposición, la calidad de lo que Caín llevó, el corazón, la vida de Caín. Eso fue lo que en realidad Dios no aceptó. ¿Por qué? ¿Y por qué no le aceptó la ofrenda? Entonces, por lo que estamos hablando ahorita, porque cuando vemos en la Biblia, o sea, la Biblia muestra que Dios juntamente con la ofrenda ve el corazón. Y la Biblia muestra que la integridad de Caín, o sea, el corazón de Caín no era puro como el de su hermano Abel. Esa es una. Y la otra es, porque cuando ustedes y yo vemos las ofrendas que le tenían que dar a Dios, cuando se levantaba un altar, no era algo orgánico, sino tenía que ser algo vivo. Y la diferencia fue que uno llevó vegetales y frutas, o sea, cosas que no tienen vida. No hay derramamiento de sangre, por lo que la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, cuando Abel lleva su ofrenda, o sea, no era nada más una ofrenda de olor grato al Señor, sino era una ofrenda también de purificación, de consagración, de reconocer, yo necesito de Dios. Pero el otro le llevó algo, como quien dice, Dios necesita esto, pero yo de él no. Por eso no se le aceptó. Ajá. Ya no tiene, como repito, tanto que ver con las cosas que le dio, sino con la integridad. Sí, lo que diga el corazón. Ajá. Porque lo que a mí me ha sorprendido de esto es que no fue Abel el que dispuso darle una ofrenda a Dios, sino dice la Biblia que fue Caín. Y luego cuando Abel vio que su hermano había dado una ofrenda, él también preparó. Pero lo dice claramente la Biblia que Caín fue y agarró del campo, ¿verdad? Pero Abel dice que agarró, o sea, fue algo escogido, lo mejor. Ya desde ahí fueron marcando mucha diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, algo que nosotros tuvimos que hablar con la gente allá en Guatemala, era que cuando sacábamos las ofrendas, billetes rotos, monedas oxidadas, o billetes como que los agarraban así, y ahí lo que sea. Entonces tuve que hablar yo con los hermanos de que no era correcto, ¿verdad? Ajá, exacto. Ya. Ok, entonces vamos a la siguiente. Dice, Caín escogió hacer lo malo antes que lo bueno, por eso fue reprobado. Recordemos de que cuando Dios se le aparece a él y le dice, ¿por qué está demudado tu semblante? Si tú haces lo bueno, le dice, serás exaltado. Le habla acerca del pecado, lo que ya les dije. Y en ese momento, Caín no había matado a su hermano. O sea, Dios se le aparece como diciendo, mira, tranquilo, tu cara está demudada, porque en tu corazón, estoy pensando, ¿verdad? Hay amargura, hay envidia, no estás contento. Haz el bien, hombre, y vas a ser exaltado. Pero entonces, ¿quién escogió matar a su hermano? No fue Dios el que se lo dijo. O sea, Dios descendió y le dio una advertencia. Cuidado, porque con esa actitud vas a hacer algo de lo que el pecado se va a enseñorear de tu vida y no vas a poder enseñorear. Entonces, cuidado. A Dios le dio una advertencia, pero en medio de la advertencia, Él escogió
Él escogió matar a su hermano, hizo lo malo en medio de la prueba. ¿Y qué le pasó? Reprobado. Ok. Todavía nos faltan unas acá. Y el de abajo dice, Caín tuvo su oportunidad de arrepentirse, pero no quiso. ¿En qué momento vemos que él no quiso? Lo acabo de decir, ¿verdad? Dios le pregunta, ya que había matado a su hermano, miren la misericordia de Dios, o sea, le da una advertencia antes de que para que no lo matara. Ok, no hizo caso, lo mató y se le vuelve a aparecer una vez ya habido cometido el pecado para que alcanzara misericordia, y ni así. O sea, ni la gracia ni la misericordia recibió, le estaba dando gracia, ¿para qué? Para que no lo matara. Pero como lo mató, le prolonga la misericordia y de todas formas no la quiso. Ok, vean esto. Dice Génesis 4:13, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ahí está la frase que le decía. Ok, vamos a leer nada más esta y la otra y ahí terminamos. Dice, en medio de la prueba se puede manifestar los rechazos de nuestra infancia. En medio de la prueba nos podemos dar cuenta de lo egoístas que podemos llegar a ser. Todo eso lo saqué de las características que la Biblia muestra que tiene Caín, ahí escrito. En medio de la prueba, el pecado toca la puerta de nuestra vida como una oportunidad para salir de la prueba, pero reprobados. En medio de la prueba se pueden abrir las puertas a maldiciones generacionales. Porque miren, cuando hablamos eso de generaciones, maldiciones generacionales, la Biblia nos muestra que ya cuando vamos a ver a los descendientes de Caín, de ahí salieron la mayoría de las tribus que hasta el día de hoy siguen siendo enemigas de Israel. O sea, de ahí salieron un montón de tribus, como repito, que son enemigas de Israel. Dice, en medio de la prueba se puede endurecer el corazón para no atender la voz de Dios. Recuérdense que Dios descendió, le habló antes y le habló después y nada. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Hebreos? Acontecerá, dice, que si oyereis hoy la voz del Señor, no endureceráis vuestros corazones, como en el día de la matanza. Entonces Dios, repito, se le apareció antes y después de la muerte de Abel, y ni así atendió. Y por último acá dice, en medio de la prueba, muchas veces hacemos desaparecer a nuestros hermanos. Ahí está claro y entendible. Termino con esto, leo algunos comentarios más acá. Las pruebas definen nuestra identidad. Puede ser una identidad de hijos de Dios bien armados y ceñidos nuestros lomos para salir aprobados, o puede ser un dar marcha atrás al no permitirle al Espíritu Santo que nos dirija para encontrar la puerta de salida que Dios da junto con la prueba. Las pruebas no son para muerte, son para que se manifieste el guerrero que hay en nosotros, como Pedro, que después de ser zarandeado por Satanás, se arrepintió y continuó ganando almas para el Señor. Dice la Biblia que después de que él se arrepiente, de que negó a Jesús 3 veces, se arrepiente y se para a predicar en 2 oportunidades, y en una oportunidad dice que gana 5,000 almas y en la otra 3,000. O sea, 2 prédicas y ganó 8,000 almas. Y si no se había arrepentido, se muere él y esas almas nunca llegan al Señor. Amén. Y por último, en medio de la prueba se manifiesta Judas, el traidor, que también puede estar en nosotros, que nos lleva a no reconocer nuestro error o a no tener el valor de pedir ayuda, reconociendo que solos no podemos salir. Judas tuvo oportunidad de arrepentimiento, pero no la aprovechó, al igual que Caín, y prefirió quitarse la vida, siendo así condenado por la eternidad. Ya démonos cuenta, los 2 últimos que mencionamos ahí, los 2 eran apóstoles, amén, pero los 2 fueron probados, a los 2 se les metió Satanás, amén, pero uno se arrepintió todavía y el otro no, amén. ¿Qué trajo el arrepentimiento de Pedro? 8,000 almas. ¿Qué trajo el no arrepentimiento de Judas?
condenación eterna. Amén. Entonces ahí colocamos nada más 2 ejemplos. Ustedes se dieron cuenta, yo les hablé de 6, ¿verdad? 3 aprobados, 3 reprobados, pero agarramos nada más uno de cada uno de ellos. Y eso es lo delicado, mis amados hermanos, de no saber cómo buscar o cómo ver o cómo discernir la salida en medio de la prueba. Como se los decía, se lo vuelvo a repetir. Si el problema tiene solución, no nos preocupemos. Y si el problema no tiene solución, tampoco, porque ni preocupándonos va a llegar la solución, ni con preocuparnos va a aparecer o a desaparecer la que le dije, la prueba. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlo claro. Lo mejor que nos queda y nos conviene es, en medio de la prueba, volver a Dios. Volver a Dios todas las veces que sea necesario. Cuando ustedes y yo nos sintamos tristes, agobiados, angustiados, cualquier cosa, cualquier sentimiento contrario, volvamos a Dios, porque esa puede ser la puerta abierta a una prueba que nos pueda llevar, que Dios nos libre, a atribuirle despropósitos a Dios, a echarle la culpa a Dios. Imagínense, escuché a otra persona que decía, vamos a ver si me acuerdo cómo decía: no le puedo echar la culpa al viento, dice, del desorden que hizo en mi casa, si fui yo el que abrió la puerta para que el viento entrara. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de que el viento haya entrado? El que abrió la puerta, ¿verdad? El viento es viento. Y muchas veces eso nos pasa, mis amados hermanos, nos pasan cosas, pero el que, por ejemplo, el que se unió con esa amistad fui yo, pero el que fui yo, el que llamó fui yo, el que invitó fui yo, y después nos pasan las cosas. ¿Por qué le echamos la culpa a medio mundo? Por ejemplo, si nos hubiéramos quedado tranquilos en nuestra casa, no hubiera pasado nada. Amén. Entonces, muchas veces también vienen las pruebas, mis amados hermanos, por no dar un nivel, por no dar una talla. Y si algo le importa a Dios, es que demos la talla del varón perfecto. Entonces, si vienen las pruebas, ¿qué nos está diciendo la prueba? Tienes que crecer. Y esa es una bendición. Cuando uno crece, logra entender muchas cosas que cuando uno era hijo, uno pensaba que porque papá y mamá nos regañaban, no me quieren. Cuando ya uno crece, porque uno regaña a sus hijos, porque no es porque uno los quiera, sino porque los ama. Sí, para enseñar. Pero en ese momento en el que uno está siendo probado, mis papás no me quieren. Pero cuando uno crece se da cuenta que era cierto, no era cariño, era amor. Más bien uno termina diciendo, como decía mi papá, como decía mi mamá, a veces las mismas palabras con las que nos regaña uno a sus hijos. Ok, entonces en el nombre de Jesús, de esta forma terminamos, mis amadas hermanas.